Bueno, que Dios les bendiga a todos. Estamos acá en la Iglesia Bíblica del Señor Jesús, en Canelones, Uruguay, Herrera 892, hasta donde lleguemos y esperamos llegar hasta lo último de la tierra, como dijo el Señor Jesús. Y hoy tenemos una preciosa palabra que el Señor nos ha dado para compartir. Y es la expresión en Cristo, que figura muchísimas veces, yo la encontré 61 veces, pero hay más cantidad de veces que está en el Nuevo Testamento. Entonces, o mejor dicho, en las cartas de Pablo a las iglesias y en las cartas pastorales también está. Y queremos trabajar un poquito en esa enseñanza porque es muy importante para todos nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que tener seguridad de quiénes somos. A veces nos perdemos un poco de nuestra identidad. Y yo creo que una de las cosas que nos da identidad como cristianos es esa expresión en Cristo. Saber que estamos en Cristo. Que nosotros, si no estamos en Cristo, no somos nada. Y que por nosotros no podemos hacer nada. Cuando hablamos de estar en Cristo, hablamos de una unión con Cristo, donde nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. O sea que es una unión doble. Nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros otra vez. Y eso se produce cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Y una cosa que quiero decir bien clara es que esa unidad con Cristo y en Cristo no se rompe nunca más. No hay quien la pueda deshacer. Así que todos los mentirosos que dicen que esto y que aquello, en realidad es muy clara la Biblia en eso, de que esa unidad es para siempre hasta que nosotros partamos de este mundo, o si morimos vamos a morir en Cristo. Porque no depende de nosotros esa unidad, depende de Cristo. De nosotros dependen otras cosas, como el comportamiento y la responsabilidad que nosotros tenemos de todo lo que Dios nos ha dado, cómo nos comportamos y cómo hacemos y cómo vivimos. Eso sí corresponde a nosotros. Pero esa unidad que Cristo hizo en nosotros depende de Él. Amén. Amén. Y vamos a leer, por ejemplo, en Juan 15, versículo 4. Todavía Cristo está en persona, no ha muerto y por lo tanto no ha resucitado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Está comparando a la vid y a los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces nosotros acá vemos que él hace una comparación de la ramita con la vid, ¿verdad? Y dice que el que no permanece en la vid, en este caso sería él, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Vieron cómo es recíproco? El que permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No hay fruto fuera de Jesús. Pueden haber obras, pueden haber muchas obras buenas, que a veces los hombres sin Cristo también hacen, y a veces hacen mejores obras que nosotros. Pero hermanos, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a hablar hoy. En Gálatas 2:20 dice lo siguiente, es muy conocido ese pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Vieron? Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiere decir que la unión no es física, sino espiritual. Por lo tanto, no puede romperse, porque no hay forma de romperla. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo entramos? Bueno, entramos
en esa unión cuando el Espíritu Santo viene y nos bautiza. Vamos a leer en Romanos 6. Por supuesto que es por la fe, por supuesto que es por gracia, por supuesto que es por el creer, y todo eso depende de Dios, que nos ofrece, que nos convence de pecado, y nosotros aceptamos esa oferta y decimos que sí. Pero en realidad la obra es entera, 100% del Señor. Romanos 6, versículo 10 y 11. Porque en cuanto murió, está hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Si podemos ponerlo en silencio. Siempre es bueno ponerlo en silencio cuando vimos. Pero a veces nos olvidamos. No hay nada más importante, hermanos, que lo que estamos haciendo. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro. En Cristo. Es decir, que nosotros estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Y por Cristo, no por nuestros méritos, no por lo que vayamos a hacer después que conocimos a Cristo. Estamos vivos para Dios por Cristo. Por Cristo. Gloria a Dios. Notemos acá que dice, al pecado murió, ¿verdad? Sí. Quiere decir que el juicio que Cristo le costó la muerte fue por el pecado. Tuyo y mío, por el pecado. Entonces, hubo un juicio por el pecado y no va a haber dos juicios. Hay uno solo por el pecado. Muy bien, entonces, vamos a ver algunas cosas. Romanos 8. Una de las cosas, hermanos, que nosotros queremos explicar, que hay cosas que Cristo, el estar en Cristo nos pone en una posición espiritual. El estar en Cristo nos pone en una posición espiritual que muchas veces no coincide con lo que nosotros vivimos acá en la tierra, con el estado en que nosotros estamos. Ahora nos vamos a dar un poquito más de cuenta. Ahora pues, 8, ¿lo tienen? Romanos 8. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, En Cristo Jesús. los que no andan, Conforme a la carne. sino conforme. Al Espíritu. A la carne. Entonces ahí nosotros vemos ya que ninguna condenación hay. Entonces, ¿quiénes son los que condenan? Los hombres. Ahora, ¿qué pasa? El hombre te condena acá abajo y Cristo ya dice no hay ninguna condenación a los que están en Cristo, en esa unión. Dice algo más, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos cosas que ya sucedieron, ya son nuestras, es que la ley del Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros ha vencido al pecado y a la muerte. Amén. Esa es una posición. Ahora, nosotros seguimos pecando, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces ahí no coincide. Pero que no coincida no quiere decir que no esté hecho. Porque muchas veces nosotros mismos nos condenamos y está bien que no tomemos el pecado a la ligera, pero quiere decir no condenarnos. Porque no hay ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu de vida dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por ahí puede haber algún cristiano que todavía le tenga miedo a la muerte, no sé. Bueno, en realidad tampoco coincide. Nosotros siempre tenemos que ir a la posición que nos puso Cristo. Amén. Estoy en este estado, estoy viviendo esto, pero en Cristo estoy acá. Son dos cosas diferentes a veces. A veces coincide, a veces no.
Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, a veces no andamos conforme al Espíritu. No, a veces no. ¿Sí o no? Hay una posición y hay una realidad o un estado en que yo estoy. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esos son los que no tienen a Cristo. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tiene el Espíritu, no es de él. Si tiene el Espíritu, es de él. Entonces todo lo que Cristo ganó ya está dado. Todo lo que Cristo, la posición en que Cristo nos dejó, ya está hecho. Ahora nosotros tenemos que tratar siempre de ir a ese lugar donde Cristo nos dejó. Siempre Cristo nos dejó en el mejor lugar. Pagó por el pecado. Si nos fuera posible no pecar, deberíamos no pecar nunca. No nos es posible. Bueno, pero tenemos que lidiar con el pecado. Porque Él nos perdonó todos los pecados. Entonces, nosotros tenemos que corresponder a eso. Esa es la posición en que nos dejó. Nos dejó sin pecado. No, por eso nosotros vamos a decir, vamos a aprovechar, entonces vamos a pecar, total, si ya nos dejó sin pecado. Entienden que una cosa es la realidad de lo que Cristo ya hizo y otra es la realidad que nosotros tenemos acá, como humanos y como cristianos. Pero siempre tenemos que ir a lo máximo, a lo mejor. En el 8:35 tenemos otra expresión que habla de 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí entran los que nos acusan. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dio a su Hijo, ¿sí o no? Sino que lo entregó por todos nosotros. El Padre lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y a veces pensamos que no nos va a dar todas las cosas. Pero ahí teníamos el testimonio de los hermanos. Dios nos da todas las cosas. Amén. Por lo menos las que necesitamos. Sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Por eso no te condenes ni te dejes condenar, hermano. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Amén. No solo murió por nuestros pecados. Ahora está intercediendo por nosotros para que seamos lo mejor posible. Amén. Y para que toda situación que vivimos nosotros podamos superarla. Amén. Entonces, el estar en Cristo es muy importante. Sí. Y nosotros tenemos que tener la seguridad de quién somos y dónde estamos. Nos van a pasar muchas cosas, pero esa unión no se va a romper nunca. Romanos 8:35. Acá viene algo muy importante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Del amor. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Amén. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Que nos amó. Entonces, dijo todo esto para decir que en todas las cosas, en todas estas cosas que nombró antes, somos más que vencedores. Pero ¿cuál es nuestra realidad cuando vienen estas cosas?
cuando viene, por ejemplo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro. ¿Somos más que vencedor o nos caemos? A veces caemos. A veces caemos. A veces caemos. Esa es la realidad nuestra, pero la realidad donde Jesús nos dejó es que somos más que vencedores. Y ahí tenemos que ir nosotros. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Todos nos caemos en un momento y decimos no va más, no aguanto más esta situación, me desbordó. Pero ¿qué dice la palabra? Que somos más que vencedores. Que en todas las cosas somos más que vencedores. No por nuestros méritos, por medio de aquel que nos amó. Y está hablando de Cristo. ¿Entienden cuál es la diferencia y la importancia de estar en Cristo? Cristo nos hace ver algo que muchas veces por la situación no lo vemos. Tenemos que ir ahí inmediatamente. Dice, por lo cual estoy seguro. ¿Cómo está? Seguro. Y tú tienes que estar seguro y yo tengo que estar seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar El amor de Dios. del amor de Dios. Pero ahora va a decir algo muy importante, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero dijo del amor de Cristo, ahora dice del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces el amor de Dios está puesto en Cristo. Y los que estamos en Cristo recibimos de su amor. Amén. Y nada de esto nos puede separar de su amor. Amén. Gloria a Dios. Porque Él no nos mira a nosotros, mira a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros estamos adentro de Él. Amén. Entonces nada nos puede separar de su amor. Amén. Y entonces cuando nosotros a veces decimos, no sé qué pasa, no lo siento, no sé si Dios estará conmigo, ¿por qué me pasa? Va contra lo que dice la Biblia. Amén. Es como que está dudando de la palabra. Entonces nosotros, la palabra nos ayuda a mantener la posición en que nos dejó Amén. Cristo. Gloria a Dios. Amén. La realidad nuestra es otra acá abajo, ¿verdad? Porque vienen cosas fuertes a nuestra vida. Entonces, pero qué lindo es mirar esto, hermano. Vamos a ir a 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 4. Entonces no hay que dejarse atribular. Por nada, ni por nadie. 1 Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. En Cristo Jesús. Es decir, la gracia de Dios que nos fue dada, incluyendo la salvación, que es lo más importante. Cuando Dios nos salva, es la gracia de Dios que viene a salvarnos. Amén. Pero la gracia trae una cantidad de cosas más, no solo la salvación. Entonces, dice que la ley fue dada por Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Amén. Entonces, la gracia es la persona de Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. Fuiste, ya está hecho. No dice serás enriquecido. Fuiste, cuando vino la gracia ya vino todo eso. Y ahí va a decir algunas cosas. En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio, el saber que soy de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que somos de Cristo porque tenemos el Espíritu Santo que nos confirma que somos de Cristo. Entonces no dudes, hermano. Si Dios está contigo, si no está, si está lejos, si está cerca, está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si lo siento, si no lo siento. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ahí vienen los dones. En la gracia vienen los dones. En la gracia que es en Cristo vienen los dones.
O sea que los dones, hermanos, ya están dados, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Hasta cuándo los va a confirmar a nosotros Cristo en su gracia? Hasta el fin. Amén, gloria a ¿Y Dios. por qué dicen que no? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que seas irreprensible, quiere decir que nadie tenga nada que decir. En contra, nada tenés que decir en el día del Señor. Amén, gloria a Dios. Pero podemos, pero nos cuesta mucho ser irreprensible y que nadie tenga nada que decir. Pero acá está diciendo que Él lo va a hacer. No nosotros. Nosotros tenemos que tratar de ser irreprensibles. Que nadie tenga nada que decir en ninguna área. Pero acá está diciendo que Él nos confirmará hasta el fin para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que a través de lo que Él haga, Él nos va a hacer llegar a esa capacidad. Fiel es Dios, no yo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Que fiel es Dios, que Dios lo va a hacer eso. Amén. Entonces la unidad con Cristo es muy importante, hermanos. Vemos en Efesios 2:7, no sé cómo vamos de tiempo ahí. Efesios 2:7 tiene que ver con la gracia también. Y todo es en Cristo Jesús, hermanos. Nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y así tenemos que vivir con esa seguridad, con esa tranquilidad, con ese gozo. Amén, gloria a Dios. Dice 2:7, dice, para mostrar en los siglos venideros, está hablando de la salvación que Cristo nos dio, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros En Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Acá dice que, bueno, nos salvó para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Quiere decir que hay una abundancia de riquezas que son para nosotros Amén. y están en Cristo Jesús. Y a veces nosotros en la realidad nuestra no vivimos eso. Vivimos, diríamos, en una pobreza espiritual. Cuando dice que hay una abundancia de riqueza. Yo quiero vivir en esa abundancia. Amén. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 12. Versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, el llamado al servicio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí está el pasado de Pablo, lo que él era, como lo que éramos nosotros. ¿Qué éramos nosotros? Bueno, ni acordarse es bueno, por lo menos en el caso mío, ¿verdad? Pero dice que la gracia, que la fe y el amor que es en Cristo Jesús fue más fuerte. Y vino a nosotros para vencer todo eso y sacarnos de ahí, perdonarnos. Entonces, la fe y el amor que es en Cristo Jesús, y eso nos va a sostener siempre, la fe y el amor de Cristo. Porque estamos en Él. Entonces, tal vez muchas veces la fe va a ser sacudida, va a ser probada, va a menguar muchas veces. Esa va a ser nuestra realidad. Pero sepamos, hermanos, que la fe y el amor están en Cristo Jesús y que eso
no mengua nunca de parte de Él, mengua de parte de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Terminamos por acá. En el